Muy buenas chicos, espero que estés súper mega bien, que tengas una excelente tarde, una excelente noche o pues depende de la hora donde me estés viendo y muchas gracias por darle clic a este video y darle la oportunidad de verlo. De hecho, te va a cambiar completamente pues el panorama de IST. Le eché muchas ganas a este indicador, ya saben que desde anteriores videos les estaba diciendo, incluso pedí a algunas personas que mandaran sus estrategias. Unas sí la mandaron, ya incluso ya tienen este código porque pues los mandaron bien. Otras personas pues no la tienen. Y de verdad muchas gracias por la oportunidad. Y les quiero decir que aunque puede ser algo controversial, puede ser que incluso yo esté equivocado, no es una verdad absoluta, simplemente les vengo a decir las cosas como son en el mercado, ¿no? Bueno chicos, primero que nada, creo que uno de los youtubers favoritos que ya sabemos, eh, busqué la estrategia de ICT más fácil de usar y dice, nunca se pierde. No le quiero tirar hate, para nada hate. Al César lo que es del César, él está explicando genial y hasta ahí. No me pongo a buscar si es rentable, no me pongo a ver nada, no, nada. Hoy solamente venimos a buscar esa estrategia. Porque así a youtubers me puedo agarrar uno por uno, literal. Pero ¿qué pasaría? Que me armaría de enemigos y además no quiero eso y además pues quién sabe si no sepan lo que están haciendo y a lo mejor yo tampoco. Así que vamos a ver el patrón. El patrón que él dice y que él explica es un patrón en short y dice que primero tienes que tener un lower low, un higher height y un high low. Literal, un A, B y C. Literal, este es el primer patrón que debes de estar buscando para que la estructura sea un patrón bajista. ¿Qué sucede? Que nos vamos a TradingView y primero les quiero enseñar el indicador que hice para que busque ese patrón. Miren, aquí tenemos primero en el número 0 un lower height, que es LH, este de rojo, el número 0. El número 1 es un high low, que sería este, el número 1. Y el número 2, que sería un high height. O sea, literalmente estoy haciendo en orden de array de programación. Algunos que programan ya sabrán cómo se funciona este tipo de orden y lo que estoy haciendo es buscar justamente este tipo de estructuras. ¿Para qué? Para que cuando yo encuentre esta estructura, pues rápidamente la pueda poner en long o short. Yo dejen apago esta lámpara porque la verdad está súper fuerte. Muchas gracias por la lámpara, pero ahorita sí la puse mal y estaba dándome en la vista, pero bueno, voy a seguir explicando. Y básicamente yo lo que hago es buscar este tipo de estructura y lo que quiero es encontrar pues el patrón, ¿no? Entonces, eh, aquí vamos a poner el simulador de estrategias y vamos a poner el código en PineScript. Aquí lo anoté, el patrón, este es el que están viendo, la estructura que debe de tener. Y en el video dice, debe ser mayor al último higher height y bajar y un short de 1 minuto. Bueno chicos, para encontrar un short de 1 minuto ya lo están viendo. Uno solo, en 1 hora. No, pero es que estás mal, baja, súbete a 4 horas para que encuentres más, porque vas a encontrar más en una vela, bla, bla, bla. Según, en teoría, pues lo debes de encontrar a cada rato porque es como 4 horas, vas a aparecer, pero no está. O sea, la estructura en sí funciona, o sea, les quiero decir que sí es real, pero encuentras una sola operación. ¿Y cómo sabes que la estructura funciona? Bueno, pues nos regresamos, por ejemplo, vamos a ponerlo en 4 horas y vamos a comentar el primer filtro, encontrar church en 1 minuto, que aquí lo estoy sacando, 1 minuto. Inclusive saqué el Fair Value Gap y no encontré nada. Bueno, vamos a empezar con la estructura. Vamos a comentar aquí, vamos a darle en guardar y le voy a adelantar para que ustedes vean rápidamente todo. Y aquí está, chicos, ya hasta le cambié la lucecita, espero les guste el verde, porque aquí estamos en alcistas. Bueno, pues fíjense cómo en la estructura ya encontró 161 operaciones y es muy rentable la estructura, es bastante rentable la estructura, pero ay, es que el IST es rentable, significa que está haciendo algo mal. No, chicos, esta estructura ya la habíamos visto, tanto que ya la habíamos visto que si se dan cuenta es este patrón. Literalmente, lower low, higher height, high low, continuar en long. De hecho, para que sea rentable, o sea,
para que el IST sea rentable, yo lo puse en long y él lo está mandando a short. Si yo ahorita lo pongo en short, por ejemplo aquí, si ahorita le puse hasta longs, porque literalmente si yo lo mando a short, encuentra, no es rentable, chicos. O sea, de verdad que si quieren lo pongo, lo hago, pero por ejemplo, aquí es rentable por lo mismo que yo dije en el anterior video. Es rentable por estos videos de acá que les voy a enseñar y que los repito cada rato. Es rentable por el risk reward, tenemos video, la esperanza matemática, que tenemos video, y gracias a eso es tan rentable esta estrategia y está literalmente en el top tier. Literalmente es la que ocupamos en el grupo de estudio. Recuerda que no recomiendo inversión, simplemente es el grupo de estudio y es la más rentable en el grupo de estudio. Y literalmente por eso mismo, porque tiene una esperanza matemática y un risk reward que ayuda a la probabilidad de que encuentre esos patrones. De hecho, el trader enseña horrible, enseña cuentagotas, pero lo que es del César es del César. Él usa Fibonacci, él usa patrones que se puedan encontrar en la realidad y además de eso, pues con ello, con este tipo de estructuras, hace una rentabilidad alta. Lo mismo que sucede aquí en IST. Es el mismo patrón, fíjense, lower low, higher height, high low. Y luego si lo vemos después, aquí nos vamos a literalmente la página. Es el mismo patrón, chicos. O sea, incluso los voy a poner en grande. Lo mismo. Entonces, pues primero que nada, chicos, no creo poder ratear esta estrategia, o sea, no creo que poderla poner en el top ni darles el código porque es el mismo código de Bitcoin hoy. Y recuerda, o sea, no es contra hate, yo intento que las estrategias salgan lo más rentables posible. De hecho, a mí me conviene, a todos nos conviene encontrar muchas estrategias. Y aquí nos conviene también, por ejemplo, esta de Wyckoff, ya no es Wyckoff, es más soportes y resistencias, pero también da muy buena rentabilidad. Te dejo aquí el video para que lo vayas a ver. Y pues básicamente esto es Bitcoin, ¿no? Lo que pasa es que no es tan rentable como parece, o sea, no es tan pro por sí misma, sino porque literal le hemos metido, por ejemplo, el stop loss. Si ahorita yo le quito el stop loss, lo pongo a acá. ¿Cuánto dice el vendehumo? 1. Vamos a ponerle 1.5 porque hoy estamos dadivosos. Y vamos a ponerle también en 3, ¿verdad? Es 1 a 3. ¿Cuánto dice el vendehumos? 1 a 3. ¿Por qué? Porque tú eres listo y porque tú siempre quieres ganar. Lo ponemos aquí y fíjense en las ganancias. Observen las ganancias como ahorita van a aparecer. Aquí están las ganancias, más 118, 53. Fíjense en las operaciones. Literalmente, están razonables, pero fíjense en estos drop downs, que ya son grandes, o sea, te mantienen literalmente en una tras otra de pérdida, pérdida, pérdida. Pero ¿qué sucede cuando nosotros usamos risk reward? Y esto es porque le estamos poniendo un stop loss un poco dadivoso de 1.5. Bueno, pues cuando nosotros, acuérdense chicos, que subimos el stop loss 4.5, le damos espacio para que respire la operación y tomamos 2 de ganancia, incluso también estamos dadivosos en las ganancias. Le damos 4.5, pues ya fíjense que incluso las ganancias aumentan. Oye, ¿cómo configuro todo esto? Ya saben chicos, ya tienen el video para configurar y también tienen la gestión de riesgo para ver en cuántas operaciones los pueden sacar, para medir una estrategia correctamente y poder así pues tradear en el mercado. Y aquí la verdad es que solamente está en esta. Por ejemplo, si nos vamos a Ethereum, ya cambia y la estructura es distinta porque él no está usando Fibonacci. De hecho, en la de Fibonacci no paro de hecho de enseñarles. Digo, miren, esta. Ah, mira, también sí es rentable, pero no me da como la espina de que sea tan rentable. Incluso, mira, aquí también es rentable, es muy buena, pero es la pura estructura Fibonacci. Yo siento que lo que le está ayudando es Fibonacci. Entonces, lo voy a dejar, este indicador, o sea, lo voy a dar para la gente que está en la comunidad premium. Todavía no lo vamos a terminar. De hecho, voy a seguir investigando, chicos, para encontrar patrones de ICT y buscarlos y entrar correctamente. Pero aquí me está demostrando muchas cosas muy interesantes. Primero que nada, chicos, este tipo de patrones de
encuentra esta estructura, después tiene que estar en un order block y mira este ejemplo, aquí funciona. A veces pienso, o sea, no es contra el video, de verdad que no, pero he visto muchos, a veces pienso que es como pregrabado, o sea, que los hacen ellos. E inclusive, vamos a analizar, porque creo que se me está pasando a mostrar el patrón. Vamos a analizar qué es el verdadero patrón. Miren, vean chicos, voy a analizar qué es el verdadero patrón, así como, o sea, a lo loco, es, no sé qué les gusta, la operación 104, esta me gusta. Vamos a ver, aquí, 104, vamos a ver si es el patrón. ¿Qué él nos está pidiendo? Él nos pide que antes, esta todavía no la detecta, pero es un higher low, un high low. Literalmente esta, pues, pasó al RAS, pero literalmente esta sería la estructura. Lower low, higher high, high low. Él nos pide este patrón. Y si nos vamos, este mismo patrón. Literalmente aquí ya da luz verde, incluso si lo vemos cuando entró en long, fíjense el patrón que tiene. Esperen unos segundos, aquí está. HH, LL, LH. Que para los que saben programar es lo mismo, literalmente. Es 0 es HH, lower low y high low, literalmente. ¿Por qué entra en long? Porque cuando ya se detecta el higher low, literalmente le da luz verde y ya puede entrar. Ahí entra en long y ya, entró directamente. Aquí lo detectó. Es el mismo patrón, es lo mismo. A lo mejor van a decir algunos haters, no, es que la estructura está mal, es que ahí le faltó aclarar y hacer. Pero miren chicos, justo ahí quería llegar. Si tú empiezas a comer pastel, decides, ya solamente voy a comer pastel, imagínate. Y pues tú solamente quieres comer pastel, ¿cuántos pasteles vas a comer en un año? De tu cumpleaños, cumpleaños de un amigo, etcétera, a menos que los vayas a comprar, pero así que te lleguen de la nada, muy pocos. Entonces, en el mercado, como ya lo vimos justamente en Fibonacci, como ya lo vimos en Bitcoin hoy, si tú empiezas a cambiar y le pones a ser muy quisquilloso con la vida, muy quisquilloso con las oportunidades que se te dan, pues básicamente sí te vas a encontrar, pero te vas a encontrar una, dos o tres o cuatro. De hecho, no es, o sea, a lo mejor yo me he puesto también así y en una de las estrategias, la de tax trading, que también está en el tier, también soy muy quisquilloso en las operaciones, doy un montón de indicadores para que entren, etcétera, pero tradea muy poco. Y por tradear muy poco da muy poca rentabilidad y entonces te vas dando cuenta que en muy pocas operaciones también te pueden liquidar con la esperanza matemática y la calculadora de gestión de riesgo, chicos. Lo que yo quiero llegar a esto es que IST a mí me da la espina de que no es real, no es ficticio. Vaya, hay muchos rumores incluso con su creador y todo. A lo mejor la estructura es buena porque la estructura es de Fibonacci, pero ya empezaron a poner más trabas, order blocks, bla, 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 que encuentras así. Te vas a encontrar operaciones prácticamente una. Y como ya vimos, una sola. O sea, una sola vez correcta con eso y pues tienes long. Pero va a ser muy difícil tradear con ella. No va a ser como que te lo hacen vender o te lo hacen creer. De no, tú levántate a las 6 de la mañana, a las 5 4 de la mañana o no sé a qué hora estés que se abre el mercado en New York. Y empieza a tradear desde ahí, busca un order block, bla, bla, bla. No lo vas a encontrar y no es de todos los días. Realmente, posiblemente trades como dos o tres operaciones en todo el año, literalmente. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Chicos, ustedes recuerden que estamos buscando patrones no solo en el mercado. Para que esto sea rentable, tú debes de encontrar patrones en el mar, en la gente, en la naturaleza, en la matemática. Con eso te va a dar literalmente las claves para tener una estrategia rentable y poder así, pues estar en el top. De hecho, véanlo ustedes, chicos, las estrategias que son más rentables y las más pro, les puedo decir que son patrones básicos y sencillos. Por ejemplo, esta, que empezó con Wyckoff y terminó siendo soportes y resistencias y muchísima rentabilidad en soportes y resistencias. Esta de acá, que no me cae muy bien el trader, pero al César lo que es del César, su estrategia es muy rentable, enseña cuentagotas, todo bien raro, todo extraño, no habla de gestión de riesgo,
no habla de risk reward, nada, pero cuando tú le pones risk reward, cuando tú le pones todo lo que debe funcionar, la estrategia se hace altamente rentable. De hecho, les digo, la ocupamos en el grupo de estudio de Telegram. ¿Qué pasa también con esta? Igual lo mismo, son patrones bastante sencillos que convierten que estén en el top, literalmente, por ejemplo, Fibonacci. Pero cuando tú ya te empiezas a poner exquisito en ciertas cosas o incluso en lo que te recomiendan los libros, por ejemplo, esta de las bandas de Bollinger, te das cuenta que muchas de estas, o por ejemplo la de TikTok, esta de aquí de TikTok, vayan a ver también, eh, muchas de estas no son tan rentables como te dicen. Entonces, chicos, seguramente si hay una estrategia muy rentable y se va a descubrir cuando surja el patrón de los números primos. Después voy a llevar a esto en otro tema, en otro video. De hecho, deja el comentario por si te interesa, si no, pues voy a seguir haciendo otros videos, pero si a ti te interesa que te dé patrones matemáticos que pueden llevar estrategias rentables muy fuertes y muy locas, déjalo porque créeme que hay un video muy bueno de otros patrones, no solo los números primos, otras cosas que puedo abarcar, en la cual yo siento que ahí está la rentabilidad. Y pues también si te interesa ST, déjamelo en los comentarios porque a lo mejor le doy carpetazo y empiezo a buscar en Fibonacci porque la verdad es que yo siento que no voy a encontrar una estrategia tan rentable y voy a encontrar muchas migajas. O sea, yo lo que quiero es que ustedes tengan estrategias rentables para entrar, chicos, para todos los de la comunidad premium. También tengan mucha variedad, tengan mucha claridad en lo que están haciendo y esto es justamente lo que quiero hacer. No le quiero tirar hate, no digo que no sea rentable, simplemente no lo voy a poner ahorita en el tier, no voy a dar el código más que a los miembros de la comunidad para que ellos experimenten y vean. ¿Por qué? Porque encontré la misma de Fibonacci, literalmente la de Fibonacci. Entonces, ahorita les voy a compartir el código a los de la comunidad premium. Más adelante, no se preocupen chicos, si no tienen para entrar a la comunidad premium, la voy a dar. Ya saben que aquí las voy liberando en likes o incluso las muestro en video, no se preocupen. Y pues eso sería todo. De verdad, muchas gracias chicos por su apoyo, muchas gracias por los likes. Espero que si ya hasta aquí le des like, no te preocupes si todavía no tienes el dinero para entrar a la comunidad premium o se te hace muy caro o no sé, cualquier cosa. Va a llegar un momento en el que vas a ser liberado todo e inclusive voy a poner el código. Y de hecho, si me pasaste los patrones de ICT, probablemente ya tengas el código gratis, porque pues los que son ganar, ganar y se esfuerzan y dan like, etcétera, yo me acuerdo de ellos, ya los tengo como medio ubicados y simplemente les paso las cosas muy rápido. Y bueno, pues eso sería todo. Espero que le des super like, que te abra mucho más los ojos. Recuerda que encuentra más patrones en el mercado. Voy a seguir avanzando en otros, eh, pues en otras estrategias, en otros estudios y hasta luego.